Buenas noches, hermanos. Hoy nos toca hablar de Juan Marcos, del Evangelio que lo escribió él. Él no fue un discípulo de los 12, pero sí era discípulo de Jesús. Y bueno, Juan Marcos, su madre se llamaba María, un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. Se le atribuye el Evangelio de Marcos dictado por Pedro. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor hizo. Marcos escribió de lo que escuchó, no era un discípulo directo de Jesús. Entonces vamos a ver acerca de Marcos, ¿verdad? Y me encanta esto que estudié porque Marcos casi no quiso hablar nada de sus palabras, sino todo lo que veía de Jesús. Escribió acerca de lo que le contaron y de lo que él escuchó acerca de lo que hacía Jesucristo. No quiso darse la fama a él, sino solamente a Jesús, escribir del Evangelio. Bueno, el Evangelio de Marcos capta el propósito doble de la venida de Cristo a la tierra. Y bueno, hay dos propósitos que él quiso decir en el libro, que era el siervo, que él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto clave es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos que este evangelio habla acerca del servicio, ¿verdad? Él quería no solo que fueran palabras de Jesús, sino todas las acciones que él hacía. Entonces, él escribía acerca de lo que él practicaba, no solamente escribió de lo que él hablaba, sino este libro es un libro práctico, un libro lleno de poder, o sea, de cómo Jesús eh, tenía autoridad y tenía poder. Dice, Marcos es un libro de acción, no de palabras, dirigido a un auditorio romano. Entonces aquí vemos que Marcos escribió todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y bueno, y sabemos que el Señor Jesús vino a establecer el reino de Dios. Al principio de este libro hablaba del profeta Isaías, de cómo había un hombre que iba a preparar el camino del Señor y enderezar las sendas, ¿verdad? Y era Juan el Bautista. Aquí no se habla de la genealogía de Jesucristo, sino él fue a la acción, él fue a lo que Jesucristo estaba haciendo y él quería decirle a la gente, ¿verdad? Que como Jesús amaba tanto a las personas que él tenía compasión de ellas y todos los milagros que hacía, establecer el reino de Dios en la tierra. Y bueno, y Jesucristo, ¿verdad? Vino a establecer su reino. Vemos aquí cómo Juan lo bautizó, cómo comenzó a sanar a los enfermos, cómo a sacar a los demonios, ¿verdad? A limpiar leprosos. Y se veía, ustedes cuando lean este libro, el libro de Marcos, son 16 capítulos, van a ver todo lo que Jesús hacía y cómo él establecía el reino de Dios, ¿verdad? Dice que aún ni tiempo le daba de comer por todo lo que él hacía, porque él tenía compasión de la gente. Marcos comienza su evangelio sin genealogía, yendo directo al corazón de su mensaje, comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Y es lo que le estaba yo diciendo. Entonces comienza con esto y vemos el texto clave, ¿verdad? Que es que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que aprender acerca del Evangelio, ¿verdad? Que dice que Jesús vino a establecer el reino y su reino, ¿verdad? De justicia, de paz. Los judíos de ese tiempo creían que él iba a venir como un libertador para quitar a los romanos, ¿verdad? Pero cuando ellos vieron que venía como un siervo sufriente,
¿verdad? Que él venía a establecer su reino y venía a dar su vida en rescate de todos nosotros. Entonces ellos no comprendían si él verdaderamente era el Mesías o no. Todavía los discípulos estaban dudando y un día les dijo, ¿verdad? Los trajo y les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Por las obras que él hacía, solo tú eres el Cristo. Él le dijo Pedro, ¿verdad? Eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no es que Dios está contigo. Entonces ahí vemos que ellos sabían que él era el Mesías por las obras que él hacía y que el reino se estaba estableciendo, no en una guerra contra los romanos, sino un reino invisible, un reino espiritual, un reino no terrenal, sino un reino espiritual. Entonces ellos no entendían todo este proceso, ¿verdad? Que el Señor estaba haciendo, pero después entendieron que Él era verdaderamente el Mesías por las obras que Él hacía. Entonces Mateo nos enseña el ministerio de Jesús por sus obras, por lo que Él hacía. Entonces, este evangelio es muy bueno porque dice que la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a establecer? Predicando el evangelio, ¿verdad? Sanando a los enfermos, orando por la gente, ¿verdad? Pidiendo la sanidad por las personas. Entonces estamos estableciendo su reino de justicia y de paz y tenemos que aprender, ¿verdad? Aunque Marcos no fue uno de los discípulos que estuvo ahí, pero él estaba viendo todo lo que hacía Jesucristo. Entonces, tenemos que saber que necesitamos en este tiempo, ¿verdad?, establecer el reino de Dios en la tierra y tenemos que predicar el evangelio del reino. Por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es que el reino de Dios ya vino. O sea que el reino de Dios ya está en la tierra, no un reino visible como lo queremos ver, sino el reino espiritual. Por eso nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así es que como dijo el Señor Jesucristo, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanará, y si comieren una cosa mortífera, no les dañaría. Entonces, es que el reino ya se estableció en nosotros, hermanos, y hoy tenemos que aprender acerca de esto, porque en este tiempo se necesita establecer el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Y como dijo en Marcos, en los últimos capítulos, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos esta gran comisión, ¿verdad? Predicar el evangelio. Si tú no estás estableciendo el reino de Dios en la tierra, es que no eres un obrero, no estás haciendo la gran comisión, no te estás esforzando. Entonces necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Establecer su reino de paz, su reino de justicia en la tierra. Bueno, y vamos a ver de Marcos del 1 al 3 es la venida del siervo. Marcos 4 al 7 es la misión del siervo. Y magnificencia del siervo, Marcos 8 al 10. La última semana del siervo fue de Marcos 11 al 13 y la obra terminada del siervo, Marcos 14 al 16. Entonces, hermanos, te invito a que tú leas, ¿verdad, Marcos? Y que aprendas acerca de lo que Jesús hizo en la tierra, ¿verdad? Mucha gente dice, ya no hay milagros, ya no hay sanidades, ya no vemos la expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque no hemos salido, ¿verdad? Porque no hemos hecho la gran comisión, pero hay mucha gente que está deprimida, mucha gente que está en oscuridad, que está en tinieblas, que tiene necesidad de una palabra de aliento, y el evangelio es eso, el evangelio es buenas noticias, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Y en este tiempo necesitamos levantarnos y dar la buena nueva de salvación porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que la gente está desesperada, está preocupada, está con necesidad. Así es que, bueno, Marcos nos enseña acerca de esto, un evangelio en acción, un evangelio de servicio. Y si tú no estás haciendo esto, no nos podemos llamar discípulos de Jesús, ¿verdad? Solamente podíamos ser seguidores, como lo hacía mucha gente. Seguimos a Jesús, pero no somos los discípulos, no somos los que servimos a Jesús. Entonces, el evangelio
evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Podamos ser esas clases de personas que podamos llevar este evangelio, ¿verdad? El evangelio o como dice el evangelio del reino, establecer ya el reino de Dios. Y ya está establecido desde que el hecho de que vino hace 2000 años Jesucristo y que murió, ¿verdad? Por nosotros, por nuestros pecados, porque él es el único que puede perdonar pecados, Él es el único que derramó su sangre por nosotros para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Del pecado y de la muerte. Así es que, bueno, esto es lo que le puedo decir de Marcos y necesitamos, ¿verdad? Leerlo, porque el hecho de estar aquí, ¿verdad? Y estar hablando del Evangelio es que tú lo leas y tú aprendas, porque tú necesitas, ¿verdad? Aprender acerca del Evangelio del reino de Dios. Así es que buenas noches, hermanos, y los animo, ¿verdad? Y los exhorto a que volvamos a la palabra, volvamos a, como dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios se derrame en nosotros, como lo hice en Jesús de Nazaret, para que todos nosotros, ¿verdad? Tengamos ese poder para hacer las señales, ¿verdad? Que él mismo dijo que nosotros íbamos a hacer. Así es que buenas noches, hermanos, y shalom.